Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 239, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 10, el realismo, 770, filosofía de la inmanencia. En este sentido, se puede considerar como incluida en el realismo la llamada filosofía de la inmanencia, que se propone explícitamente defender el realismo ingenuo, esto es, el realismo del sentido común o de la experiencia común. Guillermo Schuppe, 1836-1913, es el fundador de la filosofía de la inmanencia. Su obra principal es el ensayo de Gnoseología y Lógica, 1894, segunda edición aumentada, 1910, y es autor de otros numerosos escritos: El pensamiento humano, 1870, Lógica gnoseológica, 1878, El concepto del derecho subjetivo, 1887, El problema de la responsabilidad, 1913. El objetivo explícito de Schuppe es la de defender el realismo ingenuo en sus afirmaciones evidentes, esto es, primero, que la realidad sobre la cual versa el pensamiento es independiente del sujeto pensante y es el mundo de las cosas perceptibles, las cuales existen tanto si las pienso como si no. Segundo, que el pensamiento puede existir solamente en los sujetos individuales. Tercero, que el pensamiento verdadero, o sea, el pensamiento confirmado por la apariencia sensible, concuerda con aquella realidad. Para justificar estos principios es necesario darse cuenta de que ni el sujeto independientemente del objeto, como lo considera el idealismo, ni el objeto independientemente del sujeto, como lo considera el realismo teórico, son realidades, sino puras abstracciones. Un yo, considerado independientemente del contenido objetivo de su conciencia, es una abstracción justificada por el hecho de que él se encuentra idéntico en todas sus condiciones y determinaciones. Pero, con todo, no deja de ser una abstracción, porque el yo no es nada fuera de sus condiciones y determinaciones concretas. Toda la individualidad del yo es independiente de su contenido objetivo y cambia con este contenido. Por esto, el yo no se puede conocer como yo sin conocer un contenido distinto de sí. No hay saber de otro sin saber de sí. No hay saber de sí sin saber de otro. Pero esto significa también que el yo no se identifica con su contenido objetivo. No es espacial, aun cuando incluye el espacio como contenido de su conciencia. Y se convierte el mismo en espacial como un objeto entre los demás objetos solo en cuanto tiene cuerpo. Por otro lado, la realidad es el objeto del pensamiento. Por otro lado, la realidad que es objeto del pensamiento es originariamente la percepción sensible, o mejor, el contenido espacio-temporal de la percepción, que es uno e idéntico para todos los sujetos. La garantía de esta unidad está en lo que Schuppe llama conciencia en general, una conciencia propia de la especie humana, que condiciona aquella parte de la experiencia que constituye el contenido común de las conciencias individuales. De este modo, Schuppe puede afirmar que el mundo está en el yo, pero no en el sentido del idealismo subjetivo, para el cual aquel se volatiza en ideas, sino en el sentido de que existe como objeto de la conciencia. El elemento subjetivo, aquel en que habitualmente se admite el pensamiento como tal, no consiste en otra cosa más que en la conciencia de la identidad, de las distinciones y de las conexiones causales del dato objetivo. Y en este sentido, forma el objeto de la lógica. La exigencia realista de Schuppe se detiene en el reconocimiento de que el objeto del pensamiento no es el mismo pensamiento. Tal reconocimiento basta, según Schuppe, para garantizar las pretensiones del realismo ingenuo. El objeto del pensamiento es, no obstante, un contenido de conciencia, y por tanto es inmanente a la conciencia misma, de donde el nombre de filosofía de la inmanencia. Schuppe rehúsa, por esto, admitir cualquier trascendencia de la realidad respecto a la conciencia, y recurre a la conciencia en general para explicar la identidad o la concordancia de los contenidos de las conciencias individuales. Este conciencialismo es combatido por Schuppe, defensor de un realismo mucho más radical.